Buongiorno. Somos poquitos. Bueno, espero que se vayan sumando. Mientras tanto, vamos preparando el macerao. Lo ideal siempre es tener el macerao con el perro al lado. Pero bueno, no tenemos el perro al lado. Digamos, el ideal que es macerao, perro al lado y escuchar los fronterizos o los chalchaleros. Esa es como la tarde perfecta. Pero bueno, ya nos vamos a ir sumando. ¿De qué? ¿Del macerao? ¿Del perro al lado? ¿O de escuchar los chalchaleros? En particular, mi tarde perfecta es esa, estar solo, no solo, con el perro al lado, tomando unos maceraos. Esa es la perfección. Bueno. Esta música es como el despliegue más hermoso del espíritu. Y justamente lo que nosotros hacemos en filosofía es desplegar el espíritu hacia lugares insospechados, ¿no? El ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la sustancia. O sea, siempre que hablemos de algo, vamos a hablar de algo que es. Incluso cuando nosotros pretendemos hacer de la nada un objeto de estudio, ese objeto de estudio se cosifica, entifica a la nada como objeto de estudio, justamente. La nada se convierte en nuestro objeto de investigación. Y hay un concepto que desarrolla Peter Sloterdijk, que es el concepto de nihilismo placentario. Es decir, nosotros vivimos en épocas donde las esferas, los globos y las burbujas se reventaron y no tenemos delimitada la existencia, es decir, no tenemos límites, fronteras del sentido. Se ha erosionado el sentido. Propiamente hoy ya en filosofía no se habla del sentido. ¿Y qué significa en filosofía haber perdido el sentido? Significa que nosotros no tenemos a qué aferrarnos, paredes que delimiten aquello que vale de aquello que no vale, aquello que es posible de aquello que es imposible, aquello que es legítimo que suceda y aquello que no es legítimo, aquello que tiene un norte, una dirección y aquello que nadie sabe hacia dónde va. Y esto es importante entender acerca del sentido, ¿no? O sea, el sentido tiene que ver con hacia dónde van las cosas. El desde dónde y el hacia dónde, ¿no?
el desde y el hacia marca un sentido. El sentido significa que todo sucede por algo, tiene una dirección, tiene un hacia dónde, ¿no? Un viene desde y un va hacia, lo marca un hilo conductor. Ese hilo conductor del viene desde y va hacia tiene que ver con el sentido. Cuando nosotros hemos desdibujado el sentido, de alguna manera no tenemos fronteras. No tenemos fronteras, no tenemos, como dije, una placenta, digamos un pliegue a través del cual nosotros poder más o menos delimitar nuestra existencia, encuadrarla, una cuadratura, ¿no? Sí, me gusta el mate con azúcar, no siempre. En general, cuando comparto el mate lo hago sin azúcar. Y bueno, Nietzsche ya se va quejando, ¿no? ¿Quién nos borró las fronteras? ¿Quién nos ha borrado la frontera? Así, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, está diciendo ¿quién nos ha borrado las fronteras? Vamos a hablar de la ambigüedad. Parágrafo 37 de Ser y Tiempo. Dice Heidegger en Ser y Tiempo, parágrafo 37, lo repito, dice: cuando en el cotidiano Mitsein, ser uno con otro, hace frente a aquello que es accesible a todos y sobre lo que todos pueden decirlo todo. O sea, todos pueden decirlo todo. Todos pueden hablar de todo. Todo es para todos. Bueno, se van desdibujando los saberes. Es decir, no hay saberes que son dominios específicos, digamos, de una determinada clase de gente o de un determinado tipo de gente. Digamos, es que todo es para todos, ¿no? Todo es para todos. Todos se pueden meter en todos los temas y hablar de religión, de política, de filosofía, de arte, de música. Entonces, cuando todo es para todos, nada es para nadie. Porque la riqueza pluriforme de la humanidad significa que cada uno está dispuesto, predispuesto a poder contemplar ciertos aspectos de la realidad más que otros. ¿Por qué? Por las trayectorias de vida de cada uno, las trayectorias formativas de cada uno. Y bueno, a partir de ahí nosotros vamos configurando un modo de ser, un dominio. ¿Qué significa un dominio? Que nosotros habitamos en una región del ser. Y estamos contentos, estamos satisfechos de habitar en esa región del ser. No tenemos como esa expectativa de vivir todas las vidas. Es imposible que vivamos todas las vidas. Entonces, cuando nosotros de alguna manera nos delimitamos a vivir la vida que nos toca,
a encontrar el sentido que nos toca, a abrazar el terruño, nuestra tierra, nuestra gente, nuestra patria, lo nuestro, lo dado, nuestra naturaleza, nuestro ser con aquellos que cohabitan con nosotros en el terruño. De alguna manera vamos estableciendo un dominio. Vamos diciendo, bueno, esto es lo que me ha tocado a mí. Yo no puedo vivir a puertas abiertas todo el tiempo, como diciendo que bueno, que yo tengo que vivir todas las vidas posibles. Entonces nosotros tenemos, por un lado, vivir a puertas cerradas, donde no ingresa ni siquiera el viento. O sea, ¿qué es vivir a puertas cerradas? Vivir a puertas cerradas significa que en nuestro horizonte habitacional, es decir, nosotros tenemos un hábito, ese hábito se convierte en un hábitat y es nuestra forma de vivir, se convierte en un ethos, en una forma de vivir. Esa forma de vivir no se despliega en muchas gamas, sino que se cierra en el horizonte de lo dado. Así. Entonces dice, esto es lo que se me ha dado y desde acá yo me tengo que cerrar, no me puedo abrir hacia otras vidas. Ese es el horizonte del ensimismamiento. Entonces, yo en el salón, en el amplio salón, en el amplio palacio de la existencia, vivo encerrado en mi habitación. Yo estoy encerrado en mi habitación, yo vivo en mi habitación. Entonces, hagan de cuenta que hay otros que viven en otras habitaciones. Bueno, si quieren entablar una relación conmigo, tienen que entrar a mi habitación y adaptarse a las normas de mi habitación. Eso es vivir a puertas cerradas. A puertas cerradas significa que, bueno, la lógica de mi habitación es la lógica que toda habitación debería tener. Y si el otro tiene una habitación distinta, ordenada de otra manera a la mía, yo voy a suponer que la habitación del otro está desordenada. Y le voy a decir, che, tu habitación está completamente desordenada, sos un desastre. Y el otro me va a decir, no, pero escúchame, yo la tengo ordenada. Que no la tenga ordenada como vos, no significa que mi vida sea desordenada, significa que tiene otro orden, que yo he puesto mi habitación de otra manera. Entonces, vivir a puertas cerradas significa soterrar toda posibilidad de poder entender e incluso de poder abrirse y habitar circunstancialmente otros órdenes de existencia. Eso es propiamente vivir a puertas cerradas. En ese aspecto, un conservador es alguien que vive a puertas cerradas. Yo ya encontré la verdad, habito en la verdad, no necesito buscar nada más, porque todo ya lo tengo, todo ya lo poseo, ya llegué a la meta que es la verdad y el bien, la belleza. No necesito seguir buscando, no necesito abrirme para descubrir con los otros un camino en conjunto. Llegué a la meta. Por otro lado, el progresista es el que vive a puertas abiertas. En esas puertas abiertas entra tierra, entra viento, entran bichos. Y de a poco en una casa que tiene puertas abiertas entran ladrones. Entonces nadie puede vivir con las puertas totalmente abiertas. Ese es el progresista. El progresista es el que, por no querer perder su libertad, nunca decide. Entonces él, por ejemplo, no quiere perder su libertad, y como no quiere perder su libertad, él nunca toma una decisión, nunca dice, yo me voy a quedar con este trabajo, con este modo de vivir, con estos pensamientos.
Entonces él dice, no, yo quiero guardar mi libertad. Como yo quiero retener mi libertad, nunca eligen. Porque elegir implica correr el riesgo de, en la elección, perder la libertad. Y como no quieren perder la libertad, no deciden. Y al no decidir, no son libres, porque la libertad no es la posibilidad de elegir. La libertad es la que se conquista en el acto de la elección. La libertad es una conquista. Yo soy libre cuando elijo, no cuando puedo elegir. Porque recuerden que todos nosotros podemos elegir. Como dice Sartre, hasta el torturado, en su tortura, decide libremente que no da más. O sea, hasta el mismo torturado, él decide cuándo se corta y que no da más. La libertad es inalienable. Nosotros no podemos perder el último retazo de libertad, el último rescoldo de libertad. Aunque, sí, el hombre vive alienado, pero antes de alienarse fue libre. Es posible la alienación porque antes existió la libertad. Lo que tiene que hacer el hombre es volverla a conquistar. Ese es el trabajo de la filosofía. Que nosotros podamos tener el patrimonio de nuestra libertad. No que nuestra libertad nos tiene a nosotros, sino que nosotros las tenemos a nuestra libertad. Apropiarnos de nuestras propias decisiones. Entonces, digamos, la forma de vivir auténtica es vivir con las puertas entreabiertas, sabiendo que lo nuestro es nuestro, que fue dado para que nosotros nos podamos desarrollar en una tierra, en un pueblo, en una patria, en una tradición, en una historia, en una cultura, en una religión, en una política, en una economía, en una identidad individual y social, en una identidad colectiva, en una identidad biológica. Todo eso me fue dado. El punto de partida de mi libertad nunca puede ser desconocer aquello que me fue dado. Ahora, la libertad tampoco es solamente o meramente reconocer lo que me fue dado. Es reconocerlo al modo de que eso es una ventana que me permite abrirme a otros tipos de existencia. Que no significa que yo vaya a vivir todos los tipos de vidas. Significa que ese modo de vivir que se me ha dado a mí para vivir, lo puedo vivir conjuntamente con otros modos de vivir, contemporizando con otras existencias, pudiendo hacerme eco de otras lógicas de vivir, de otras maneras de vivir, de otros cuadrantes de existencia, de otras lógicas de sentido. Cuando en lo cotidiano ser uno con otro hace frente a aquello que es accesible a todos y sobre lo que todos pueden decirlo todo, pronto ya no cabe decidir qué es lo abierto en un genuino comprender y lo que no. Esta ambigüedad no se entiende solamente al mundo, sino en la misma medida al ser uno con otro en cuanto tal e incluso al ser del Dasein relativamente a sí mismo. Es decir, nosotros también podemos vivir a puertas cerradas de nosotros mismos. Nosotros también podemos negarnos a abrirnos a nuestro propio modo de ser. Alienarnos, vivir una vida de la negación. ¿Por qué? Porque yo soy el que no hace, yo soy el que no dice, yo soy el que no piensa, yo soy el que no toca, yo soy el que no canta, yo soy el que no baila. ¿Y cuál es mi identidad positiva? Que yo no me abro a esto, que yo no practico estas cosas. Esa esencia de lo negativo tiene que ver con estar cerrado a uno mismo, a todas nuestras posibilidades. Nosotros nos diagramamos en las impotencias. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Vivimos en la castración.
Es decir, nuestra existencia nunca puede estar cerrada a abrirse al despliegue del espíritu. Incluso a la posibilidad de en esa apertura poder extraviarse para poder recuperarse de otra manera. Es decir, el ser humano siempre puede alienarse y recuperarse, prodigar y volver al Padre. Esa recuperación es una recuperación dialéctica en la cual nosotros en el extravío hemos podido encontrar un modo de ser, una existencia que nos permite a nosotros enriquecer nuestra estancia en la vida. Todo tiene aspecto de genuinamente comprendido, captado y dicho, y en el fondo no lo está. Esa falsa seguridad que tiene aquel que ha resuelto que en su propia vida se han resuelto todas las vidas, que en sus propios conocimientos se han resuelto todos los conocimientos y que en sus propias posibilidades se han resuelto todas las posibilidades. Se tiene todo dado de suyo como conquistado, es una conquista, ¿no? Todos ya tienen la conquista de lo dado. Entonces, la identidad ya no es un problema. Ya mi identidad ya no es un problema. ¿Por qué? Y porque mi identidad ya fue dada. O sea, mi identidad no es un problema. Yo no tengo que hacerme cargo de mi identidad. Mi identidad no está en peligro en el mundo. No es una configuración que debe ser completada en la inercia del delirio báquico que consiste en vivir. ¿No? Bueno, es una identidad cerrada, ¿no? Es una identidad cerrada donde en los propios prejuicios se resuelven los juicios de todo el mundo, digamos. Entonces, bueno, acá ¿cómo no voy a saber vivir? Acá el que no vive como yo es porque no sabe vivir, ¿no? Eso es vivir a puertas cerradas. Esa es la lógica del dogmático. Ante la respuesta del dogmático aparece el relativista y dice, no, en realidad no hay habitaciones, no existen las habitaciones. Las habitaciones son, digamos, albergues transitorios donde cada uno de nosotros puede vivir momentáneamente la vida, transitar por valores, por costumbres, por identidades, por ideologías. Claramente entre la negación de la habitación y una habitación cerrada está la manera de habitar en los pasillos. Habitar en los pasillos significa que nosotros podemos encontrarnos en un lugar común con el otro, sin disolver al otro como el esclavo de un discurso del amo que en sus prejuicios resuelve todos los juicios y que en su vida resuelve todas las vidas. Y que en su subjetividad resuelve todas las subjetividades. Que en realidad no las resuelve, las disuelve. Porque en la medida en que yo no estoy dispuesto a construir un terreno en común con el otro, no podemos construir una habitación en común, que es vivir en los pasillos. Justamente, los pasillos son lo más democrático que hay. Porque en los pasillos la hegemonía del otro no impera, como tampoco impera mi hegemonía. Los pasillos son ese lugar común en el cual todos podemos habitar. Por eso Nietzsche dice, entre la pura interioridad, que es la habitación cerrada, y la pura exterioridad, que es habitar en la habitación del otro, yo me quedo con el entre, dice Nietzsche. Yo me quedo con el entre. La ambigüedad no concierne solo al disponer de y al manipular con lo accesible en el uso y el goce, sino que ya se asentó en el comprender en cuanto a poder ser, en la forma de proyectarse y de darse previamente las posibilidades del Dasein. No solo conocen y dicen todo lo que está ahí y lo que está pasando, sino que todos saben también ya hablar sobre lo que aún debe suceder. O sea, nosotros ya hemos resuelto no solamente la existencia pasada, que para nosotros no es un problema la historia, ¿no?
sino también que es, ya hemos resuelto el presente. En la identidad del presente nosotros no tenemos ningún problema. No, no hay un conflicto. No hay un conflicto en la existencia. No hay un conflicto en la existencia. La existencia nuestra no es un problema. Bueno, cuando nosotros decidimos sedarnos ante el influjo problemático de la contingencia, ante la amenaza latente de la muerte, ante el peligro inminente de la elección, saber que en cada elección podemos equivocarnos y en cada elección podemos alienar nuestra propia libertad. O sea, nosotros podemos perder nuestra libertad a través de un acto libre. Lo propio de la amistad, lo propio de la vida comunitaria, es construir esos pasillos. Nosotros, hombres modernos, transitamos las lógicas del amo y el esclavo. En las lógicas del amo y el esclavo nosotros resolvemos el amor, la amistad, las relaciones como relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, Sartre, en L'être et l'union, el ser y la nada, dice, el amor, la relación de amor entre dos conciencias es una relación de poder. Porque en la medida en que una conciencia ama a la otra conciencia, está dispuesta a someterse al arbitrio caprichoso de su deseo. Entonces, la conciencia que ama se aliena en la conciencia amada. En ese despliegue en el que se disuelve la subjetividad del amante en el amado, como dice Goethe, estábamos más enamorados del amor que de lo amado, ¿no es cierto? Se concibe el hombre como una pérdida de libertad, el amor como pérdida de libertad. Entonces, yo amo menos y puedo someter al que me ama más. Entonces, amame mucho, amame más y te me vas a someter. Yo te amo menos, me retiro y puedo someterte. ¿Por qué? Porque tu amor se despliega en el horizonte de ¿qué? De la negación de tu propio deseo. Tu amor es la negación de tu deseo. Vos estás dispuesto o dispuesta a negar tu propio deseo. Si no puedes ser el santo del saber, sea al menos su guerrero. Pero si tienes grandes las orejas y corta la vista, arrodíllate. Estado. Así llaman a esa trampa para multitudes. Cultura es aquello que inventan robando los tesoros de los filósofos. Los poseedores son poseídos. La felicidad del hombre, yo deseo. La felicidad de la mujer, él desea. ¿Cuál es la felicidad del hombre? Su propio deseo. ¿Cuál es la felicidad de la mujer? El deseo del varón. Se configura entonces la relación del amo y el esclavo. El que ama mucho disuelve su propio deseo en el deseo del otro. Se convierte en el discurso del esclavo. Y aquel que es amado disuelve el deseo del otro en su propio deseo. Y solamente el otro tiene derecho a amarme en función de que disuelva su deseo en mi deseo. Él es objeto de mi deseo. El único sujeto en la relación soy yo, porque yo soy el discurso del amo. El único deseo legítimo es el mío.
se vive el amor como una relación de poder. En esa relación de poder, el amo piensa en sí mismo y el esclavo piensa en el amo. O peor, el amo piensa en el amo y el otro, que es otro amo, piensa en sí mismo. Tenemos dos conciencias alienadas por el poder. Dos conciencias alienadas por el poder. Y que viven el amor como una relación de poder. Viven la amistad como una relación de poder. No, acá en la amistad hay que hacer lo que yo digo, hay que venir a donde yo digo, hacer lo que yo digo, cuando yo digo. Acá la agenda la marco yo, porque yo soy el importante. Ese es el discurso del amo. Es decir, nosotros los modernos o deseamos menos y nos disolvemos en el deseo del otro y nos convertimos en el discurso del esclavo, o en el esclavo del discurso, o somos el que impone nuestro deseo sobre el otro. Pero el amor no es vencer al otro. El amor no es torcer al otro. El amor tampoco es disolver tu propio deseo en el deseo del otro. Amar no es postergar tu deseo. Amar es cumplir tu deseo, pero que ese deseo tuyo no sea ni disuelto ni dominante. Sendas compartidas. Cuando vos podés con tu deseo copular con el deseo del otro y construir un tercer camino, donde ya no es tu camino, ni su camino, sino vuestro camino, en esa senda compartida se construye el pasillo de la existencia. En esa senda compartida, que es una tercera senda, que en realidad ya no es tercera, es la única en la cual una pareja puede caminar junta, es ahí donde se da el amor, en ese pliegue horizontal que se llaman los pasillos. Son los pasillos. Nosotros tenemos que habitar en los pasillos. Nosotros tenemos que salir de esas habitaciones en las que estamos confortablemente cómodos, porque no hay nadie que nos interpele. No hay otras existencias que nos incomoden, que nos desafíen, que nos inviten a replantear nuestros prejuicios, que desacomoden aquellas alfombras en las cuales nosotros confortablemente habitamos, que puedan sacudir esos prejuicios en los cuales nosotros resolvemos todas las preguntas, que de alguna manera puedan desdibujar todos los caminos en los cuales nosotros pareceríamos resolver todos los caminos. Está bien, el otro es un problema, pero también puede ser una posibilidad. Pero salgamos de la dominación y el dominado, del opresor y el oprimido. Vamos a construir sendas en común. Lo mismo sucede en política. El liberal destruye al progresista. Entonces ustedes van a ver un video que dice destruye, destroza a tal. ¿Desde cuándo? El pensamiento y el lenguaje se hizo para destruir, para negar al otro. Zurdos de no sé qué, estos zurdos de no sé cuánto, estos liberales de no sé dónde. Y nosotros vamos a construir un país con la mitad. O sea, la mitad que es de izquierda tiene que irse del país, no tiene lugar en el país. ¿Por qué? Porque ha vencido la derecha, o porque ha vencido la izquierda. Los liberales no tienen lugar. Ni hablar de los que no profesamos ninguna de las dos extremos de la dialéctica. Porque no podemos construir pasillos.
¿Qué dicen los liberales? Los zurdos tienen que entrar en nuestra habitación. Los zurdos no saben vivir. Los zurdos no saben pensar. Los zurdos son los enemigos de la patria, del pueblo. El único futuro que tiene la Argentina, México, Paraguay, Uruguay o lo que sea es destruir a los zurdos, excluir a los zurdos. Hay que destruir a los zurdos. Y quieren hacer patria con la mitad o con el 10%. Vamos a reconocer que los liberales son el 10%. No, muchachos. Yo sé que siempre hablo para pocos, ¿no? Yo soy consciente que siempre hablo para pocos, porque yo pienso que mi público es selecto, ¿no? Es selecto. Si esta grieta no cierra con todos adentro, esta grieta lo único que va a hacer es generar fantasmas y espectros, esclavos y monstruos. Por favor entiendan, yo sé que son pocos, pero entiendan esto. Si esta grieta entre conservadores y progresistas, izquierda y derecha, no cierra con todos adentro, esta grieta no cierra más. Y si esta grieta no cierra, la población no tiene futuro, la comunidad no tiene futuro. Porque ninguna comunidad se edificó a sí misma en la negación del otro. Y el otro no es el otro liberal para el liberal. El otro no es el otro socialista para el socialista. El otro no es el otro conservador para el conservador. El otro es el verdaderamente otro. Aquel que realmente piensa distinto a vos. Aquel que realmente es distinto a vos. Aquel que te desafía en tu existencia porque vos lo mirás y te da asco y te da repugnancia. Ese es el otro para vos. A ese tenés que amar. A él tenés que recoger en tu existencia. Amar al que te ama está fácil. ¿Qué mérito tenés si amás al que te ama? Si admirás al que te admira. Si respetás al que te respeta. Amá al extranjero. Amá al que es distinto. Al que piensa con otra ideología. Al que tiene otros valores. Al que profesa otra religión. Si a esta grieta no la cerramos con todos adentro, la grieta no se cierra. ¿Y qué es lo que están haciendo la izquierda y la derecha? Construir discursos donde las habitaciones cada vez son más cerradas, compactas y duras. Entonces, cuando el liberal dice que el socialista es una porquería, es un idiota, un imbécil o un hijo de... Lo que está diciendo es, hay que destruir la habitación esa. Esta casa no es una buena casa con esa habitación adentro. Y si no la cerramos a la casa con todas las habitaciones adentro, la casa se destruye. Ninguna casa se edifica en base a la negación del otro. Por eso nosotros tenemos que salir de las habitaciones, que son los lugares en los cuales nosotros resolvemos toda la existencia. En mi habitación yo tengo todas las respuestas. En mi habitación yo tengo todo el confort. Nadie me amenaza dentro de mi habitación. Soy socialista, le hablo a los socialistas, me rodeo de socialistas, me aplauden los socialistas, me aman los socialistas, me buscan los socialistas, hablo para los socialistas, pienso para los socialistas, escucho a los socialistas, amo a los socialistas,
me rodeo de socialistas, pienso con socialistas, proyecto con socialistas. Y la habitación del otro no tiene lugar porque el otro es el infierno. El infierno son los otros. El infierno son los liberales. La Argentina nunca va a progresar con los liberales. A los liberales hay que destruirlos. Así dicen. No podemos habitar en los pasillos, parecería, porque en los pasillos el liberal tiene que hacerse un poquito socialista y el socialista tiene que hacerse un poquito liberal. Se va entendiendo por qué nosotros no podemos construir una comunidad organizada, un pasillo en común. ¿Y saben cuál es el enemigo número uno de nuestra sociedad? No es ni el liberal, ni el socialista, ni el conservador, ni el progresista. Es el dogmatismo. Es tan peligroso el progresista dogmático que sigue acríticamente la ideología del poder de turno y la moda, como el conservador que no está dispuesto a ver en el que piensa distinto nada más que masonería, marxismo, hizo un pacto con el diablo, es francmasón y no sé qué cuántas porquerías más. Porque cualquiera que salga de los 3 centímetros de vida que tiene la habitación del conservador ya es masón, es infiltrado, hizo un pacto con el diablo está metiendo la cola, es un lobo vestido de oveja. Porque su habitación mide 2 centímetros. La habitación del dogmático mide 2 centímetros. Toda habitación que mida 4 ya es peligrosa. Porque no están preparados para hacerse cargo de la existencia del otro. No tienen la facultad, no tienen la capacidad espiritual para hacerse cargo de la existencia del otro. No pueden. Entonces, como yo no me puedo hacer cargo de la extrañeza del otro, el otro es un fantasma, el otro es peligroso. A ver si encuentro un libro, de entre tantos libros que tengo yo. Estoy viendo si está por ahí. Creería yo que es aquel, a ver. Bien. Les voy a leer, ya seguimos con Heidegger, ¿sí? Les voy a leer un pedazo del prólogo de Sartre a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Es uno de los prólogos mejores escritos en la historia de la filosofía. Es un prólogo increíble el de Sartre. Dice Sartre: no hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500.000 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, del logos, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada desde la nada, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis las preferían vestidas. Era necesario que los indígenas las amaran. Como a madres, en cierto sentido, la élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se le marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental. Se les introdujeron en la boca mordazas, sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras un breve estancia en la metrópolis, se les hacía volver a su país, ya vacunados, falsificados, alienados.
Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco desde París, la Belle Époque, Londres, Ámsterdam. Nosotros lanzamos palabras, Partenón, fraternidad. Y en alguna parte en África, en Asia, otros labios se abrían balbuceando, tenón, nidad. Era la edad de oro, pero no sabían hablar. Aquello se acabó, las bocas se abrieron solas, las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura, primero con orgullosa admiración. ¿Cómo? ¿Ahora saben hablar solos? Ved lo que hemos hecho nosotros europeos, dice un europeo. No dudábamos de que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serles fieles. Europa creyó en su misión, había helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos, y añadimos entre nosotros con sentido práctico, hay que dejarlos gritar. Eso los calma. Perro que ladra no muerde. Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Porque en esa totalización de la habitación del otro es la exterioridad, que es el infierno. Debe ser destruida. Cuando tu habitación se totaliza, se destotaliza la habitación del otro. Entonces, mi religión es la única, mi cultura es la única, mi raza es la única, mi pensamiento es el único, mi cultura, mi identidad, mi nación es la única. Entonces, toda identidad que se configura bajo el criterio de la exterioridad se totaliza, y al totalizar se excluye. Al excluir, rompe la comunidad, y al romper la comunidad ya no puede habitar. ¿Cómo va a habitar el liberal si no hay socialistas? No tiene sentido. ¿Cómo va a habitar el socialista si no hay liberales? Si la comunidad tiene que ver justamente con la amalgama de la diversidad, no con la negación, sino con la asimilación, con la integración. Pero no la integración de construir la barbarie como quería Alberdi, que decía, no, hay que integrar a la barbarie del interior. No, si vos partís de que en el interior hay bárbaros, esa integración es negativa, porque lo estás integrando como el bárbaro, no lo estás integrando como una parte de la civilización. ¿Por qué? Porque civilización es Europa, y todo lo que a Europa se parezca. Por eso tampoco es negar a Europa, sino ponerla en su lugar. Qué sé yo sé que alguno va a entender. Estoy seguro que muchos van a entender. Todos han sospechado y rastreado ya siempre lo que otros sospechan y rastrean. Estar sobre el rastro y encima de oídas. Quien está sobre el rastro de una cosa en el modo genuino no dice nada de ello. Es el modo superlativamente capcioso en que la ambigüedad da posibilidades del Dasein para sofocar en el acto toda su fuerza. Supóngase, en efecto, que lo que uno sospechaba y rastreaba se traduzca un buen día realmente en hechos. Justamente la ambigüedad habrá curado ya de que al punto muera el interés por la cosa realizada. Solo te quedan los prejuicios. Este interés solo lo hay, en efecto, en el modo de la avidez de novedades y el de las habladurías, mientras se da como la posibilidad del simple. Uno también sospechaba que no obliga a nada. El ser cabe algo cuando y mientras se está sobre el rastro, rehúsa la asistencia al sobrevenir, la realización de lo sospechado. Pues,
Con esta resulta forzado el ser ahí a volverse en cada caso hacia sí mismo. Las habladurías y la avidez de novedades pierden su poderío y se vengan en el acto, a la vista de la realización de lo que uno también sospechaba. Fácilmente está al alcance de la mano las habladurías con la afirmación: eso hubiera podido hacerlo también uno, puesto que ya lo había sospechado. Las habladurías acaban por no poder aguantar que suceda realmente lo sospechado y constantemente exigido por ellas. Con eso se les quita, en efecto, la ocasión de seguir sospechando. Cuando sobreviene lo sospechado de la sospecha, desaparece lo sospechado como algo sospechado y solo queda la mera sospecha. ¿Por qué? Porque ese evento sospechado nunca es exactamente al modo de lo sospechado. En todo evento hay una novedad que nunca está disuelta en el prejuicio. No, pero yo les dije que iba a pasar eso. Sí, pero está pasando más y menos de lo que vos decías. Pero nosotros en ese sesgo de confirmación necesitamos reivindicarnos todo el tiempo en nuestros prejuicios y creemos que pensar es reacomodar nuestros prejuicios. Entonces cambiamos de lugar nuestros prejuicios y creemos que estamos pensando, pero pensar no es reorganizar los prejuicios. Pensar es ponerlos en cuestión, cuestionar nuestros propios prejuicios, cuestionar nuestras maneras de pensar. Eso no significa que nosotros vamos a caer en el relativismo de estar condenados a ser todo el tiempo diferentes para poder aceptarnos en el vaivén de una existencia que nunca puede asirse a sí misma. Lo que estamos diciendo es que, digamos, la conciencia sana se falsea todo el tiempo, que es una manera de reivindicarse, ¿no? ¿Se imaginan una conciencia que de por sí es punta, todavía que se autoafirme todo el tiempo? Como dice Descartes, cuando empieza el discurso del método, Descartes dice: nadie sospecha tener poco sentido común. El buen sentido es algo que todos consideramos que es bien repartido para toda la humanidad y nadie considera que le falta buen sentido. ¿Qué está diciendo Descartes? Todos somos prejuiciosos y nos regordeamos en nuestros prejuicios y queremos confirmarlos todo el tiempo. Porque la realidad es el otro. El otro es mi realidad. El rostro del otro es el que me interpela, el que me incomoda, el que me llama, el que me atrapa, el que me cobija, el que me desafía. No el discurso del otro, el rostro del otro. Nunca hay que perder de vista que en el otro hay un rostro humano. El otro no es el zurdo. Cuando yo al otro le digo el zurdo, le estoy quitando el rostro. El otro no es la feminista, la feminazi, el abortero, la abortera. No podemos deshumanizarlo al otro en un discurso y disolverlo al otro en su discurso y decir: ah, este es el progre, este es el zurdo, este es el gorila, este es el esto, este es el aquello, este es el otro. Este es el católico, este es el ateo, este es el protestante, este es el musulmán, este es el esto, este es el otro. Pero no lo digo desde la pasividad, de la comodidad de aquel que desde la poltrona juzga a los demás desde, digamos, desde lo incontaminado. Lo digo porque yo todo el tiempo me reatrapo en mis propios prejuicios. Porque a pesar de todo, nosotros creemos que nuestra razón va por delante y nuestra vida acompaña lo que descubre la razón, y en realidad la razón siempre va detrás de la vida. Porque la razón va a tropezaderos tratando de alcanzar aquello que nos pasa y tratando de entender aquello que nos pasa. La razón pocas veces se pone por delante y abre caminos, en general siempre va detrás.
tropezando, tratando de seguir nuestra vida tan azarosa y tan contaminada como siempre. Entonces la vida no es la vida de la razón. La razón es la razón de la vida. Lo que está detrás como subyecto no es la razón, es la vida. Nosotros somos una vida que piensa, no somos una razón que vive. Entonces hay una razón vital. La razón vital es que nosotros siempre desde nuestra vida vamos a pensar. Porque en nuestra vida pasan cosas. Y esas cosas que nos pasan tienen que ser moderadas, determinadas por la razón. O incluso justificadas. Nosotros decimos, no, yo soy racional, yo me muevo por la razón. Nosotros antes de ser razón somos una vida. Y esa vida siente, sufre, tiene miedo, vergüenza, le duele, se angustia, se desespera, se alegra. Y son todos esos miedos, todas esas alegrías, todas esas felicidades, todas esas tristezas, todas esas angustias, todas esas desesperaciones, las que nos van abriendo senderos, ¿no? Perdón. Hola. Sí. Estoy en un vivo. ¿Por qué? Bueno, ya voy entonces. Ya voy para que tome. Dale, chao. Bueno, mi hijita no quiere tomar el remedio. Así que vamos a hacer que mi Sofi tome los remedios. Así que voy a tener que ir a su casa. Pero ya saben, vamos a construir esos pasillos donde todos puedan habitar. Si esto no cierra con todos adentro, esto no cierra de ningún modo. No vamos a permitir que los discursos extremos cierren con la mitad afuera. Porque en esos discursos extremos, para que unos vivan en el mejor de los mundos posibles, otros tienen que vivir en el peor de los mundos posibles. Y nadie es de un poco todo, y todos somos un poco de todo. Muchas gracias.